Vamos a ver en este capítulo, en este tiempo, del libro La pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, que lo divide en 4. Poco a poco vamos a ir haciendo camino para llegar al sentido pleno que quería dar o que quiere dar el autor hoy en día y así hacerlo vida. Bueno, en el primer capítulo, el hombre tiene una vocación negada, afirmada en la propia negación, en la ansia de libertad, justicia, de lucha por la recuperación de la humanidad que ha sido despojada de sí, siendo una distorsión de la vocación de ser más. El hombre, pues, no tiene una vocación al ser menos, sino el ser más, ser restauradores de la humanidad, del opresor y del oprimido. La pedagogía del oprimido, pues, debe ser ciertamente elaborada con él y no por él. Entonces, el oprimido ciertamente se solidariza para luchar contra los opresores, para la transformación de la realidad objetiva, que los que hacer para el otro sea siempre el bien. El opresor se solidariza cuando su gesto y acto es con amor hacia los oprimidos y deja de ser una designación de aquel que ciertamente predomina sobre él. Solo en la plenitud de este acto de amar es su dar vida, es su praxis, se constituye la solidaridad verdadera. En resumidas cuentas, en este capítulo se trata mucho el tema de quién es el oprimido y el opresor. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quiénes son ustedes, el oprimido o el opresor? Aunque no solo están estas tres figuras, sino que surge también el oprimido, que pasa a ser opresor. Los oprimidos son aquellos que quieren reinstaurar el amor, mientras que los opresores violentan y prohíben que los otros sean, a su vez, en esta acción, que no pueden ser en sí. Los oprimidos, al liberarse, pueden llegar a liberar a los opresores. Por eso los oprimidos, de una u otra manera, tienen que estar conscientes de lo que quieren o no quieren. O sea, si quieren seguir los patrones mismos de cuanto ellos recibieron o quieren responder de otra manera con este acto de amar. En este capítulo inicia el autor precisamente expresando la relación que existe entre el educador y el educando. Ciertamente lo hemos escuchado muchas veces, a veces se escucha hasta trillado el tema, pero ciertamente él pone de relieve la inquietud de la educación, el ser sujeto de educador. O sea, yo en este momento, ¿cómo estoy respondiendo a esto? ¿Quién llena? O sea, si yo lleno de contenidos a los educandos con su narración, donde la sonoridad de mi palabra solo sucumbe al educando, es decir, que solo está para escuchar y todo lo demás, pero nada se queda, solo está como simple espectador. La educación bancaria también requiere hombres que simplemente están en el mundo, que son espectadores de este y no recreadores. Es decir, con esta moción que él propone con la educación bancaria, es decir, que yo voy a escribir, doy mi clase oprimido y ya. Solo escucho y tengo espectadores ahí sentados y ya, ¡pum! Y se acabó. Y ciertamente el educador humanista debe orientar a la liberación de ambos, es decir, del educador y educando. Debe identificarse con el educando, es decir, es aquel hombre que cree en las capacidades que tiene aquel niño, por no decir educando, aquel joven, aquel adolescente, pero es decir, que se sitúa en el momento del otro para el cual generar un impacto, que no sea simplemente un educando más, un número más en la lista. Y ciertamente nos preguntamos cómo generar esto. Y ciertamente el que es educado a través del diálogo con el educando, es decir, al ser educado también cambia la conducta, porque yo creo como una conexión con esta persona con el cual yo estoy acompañando. Esta educación implica pues un acto permanente de descubrimiento de la realidad. Busca la inmersión precisamente de las conciencias. Resultado es así la inserción crítica de la realidad. O sea, esta educación como práctica de la liberación implica la negación del hombre abstracto, aislado, suelto, designado del mundo, así como la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres. Es decir, que yo no me hago ausente a lo que pasa en mi entorno, es decir, en mi realidad. Es un esfuerzo permanente a través del cual los hombres van percibiendo críticamente cómo está siendo el mundo
¿en qué están? O sea, yo soy consciente de mi existencia, por ende, soy capaz de percibir y de hacer y de entender lo que pasa a mi alrededor. En este capítulo se pone de relieve la parte dialógica en la pedagogía como práctica de la liberación o problematizadora. Ciertamente, la palabra es el elemento principal de este diálogo, siendo el diálogo mismo una parte fundamental de nuestro ser cotidiano. Dicha palabra lleva consigo a la acción y a la reflexión, y en esta, a su vez, a la praxis. Al no tener ninguna de ellas, es decir, lo que veníamos hablando de la acción y reflexión, se convierte en una palabrería, perdiendo todo el sentido y convirtiéndose pues en una palabra hueca, de la que no se espera denuncia del mundo, es decir, que no interpela en sí a nadie. Es por eso que el autor invita a tener palabras auténticas que transformen el mundo, pues el hombre no hace más, en este caso, pues el uso de ella. Y a su vez, en el diálogo, además de ser una praxis, es un derecho de todos. O sea, por parte del diálogo, yo puedo transformar a la otra persona y que adquiera un sentido, tanto para mí y tanto para la otra. Pero si para mí no tiene sentido y no interpela nada, pues para la otra mucho menos. En el capítulo cuarto y último, vamos a hablar precisamente sobre los temas que ya van bajando a la luz de nuestra realidad y lo cual sucede y podemos darle de otra manera pues sentido y forma. La antidialogicidad es precisamente aquello donde le sirve a la opresión y la dialogicidad, ciertamente en esta sirve para la liberación. Esa es una característica de la antidialogicidad, que es la invasión cultural de que son los objetos, bueno, no objetos, sino que son los oprimidos, mientras que los opresores son autores y actores del proceso. El diálogo pues debe ser el punto de referencia para que los oprimidos ya den el momento de hacer un diálogo, para formar lazos de esperanza para ser iguales. Es decir, yo no estoy afirmando aquí que no son iguales, sino más bien que ellos sepan por este medio que el oprimido se vuelve liberador y un ser social por medio del diálogo. Y con ello, en la visión antropológica, el autor dice que el hombre es un ser de praxis, de acción y reflexión, con ganas de poner en práctica lo que aprende en el salón. La acción dialógica pues requiere la organización para evitar el dirigismo ideológico. Por el contrario, es un elemento constitutivo de la acción revolucionaria, misma que implica una conexión entre la acción y la práctica, audacia y radicalidad. O sea, yo por medio de mi ser provoco a la otra persona a incitar cierto aprendizaje significativo que trasciende. Obviamente que para esta acción o para que se realice esta acción debe estar presente la disciplina, el orden, objetivos ciertamente precisos, tareas que cumplir y cuentas que rendir ante nuestros semejantes de una o de otra manera. En cierta actividad, podría decir anárquica, sino el despertar para liberarse de la opresión, en que ciertamente podemos ser inclinados a ella, a ser oprimidos o a ser opresores. La última característica de la acción dialógica es la síntesis cultural, que se da simultáneamente con la investigación temática, puesto que pretende superar las acciones opuestas emprendidas por los opresores. El liderazgo debe influir el ser de las personas o un grupo determinado de estas para que se vayan dando o viendo resultados que puedan trabajar para el cumplimiento de sus metas, la liberación entre ellas. Y como decía San Juan Bosco, y sigue muy palpable en nuestros días, de la sana educación de los jóvenes depende el futuro de las naciones.